Hola, un saludo muy especial a todos los hombres que se conectan el día de hoy. De verdad estamos muy contentos de dar inicio a esta idea que definitivamente surgió en el corazón de Dios y es algo que hemos denominado hechos para triunfar. Y amigos que se conectan a nuestras redes sociales, que se están integrando a través de las diferentes plataformas a las reuniones que tenemos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un hombre de Dios, un invitado internacional desde la ciudad de Santa Ana, California, un amigo que aprecio muchísimo, pastor, empresario, escritor publicado, y es el pastor Marco Cueto. También nos acompañan en este foro el día de hoy, en este espacio, algunos hombres de nuestro equipo. Está ahí Mauricio, Pedro, David, César, y yo estoy seguro que vamos a pasar un rato bien especial, vamos a ser edificados, porque recuerden, hemos sido hechos para triunfar. Y bueno, sin más preámbulos, yo quiero darle la bienvenida y un saludo con mucho cariño a nuestro invitado el día de hoy, el pastor Cueto, que sé que tiene una palabra para nosotros, consejos y toda la sabiduría que Dios ha puesto en él, en su vida, en su testimonio, que estoy seguro que nos va a enseñar mucho a todos los hombres que estamos conectándonos en este momento. Si estás llegando por primera vez, escríbenos algo ahí en la casilla de comentarios. Si tienes una petición de oración, vamos a estar haciéndolo. Si es la primera vez que te conectas, qué alegría que estés con nosotros. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia. Y recuerda, fuiste hecho para triunfar. Pastor Cueto, bienvenido. Gracias, Diego. Un placer. Siempre es un gusto poderte ver, compartir contigo, pasar el tiempo tan hermoso. Gracias a todos. También un saludo para todos, para Mauricio, para Pire, para César, para quién más está ahí, para todo el equipo que tienes ahí en casa. Y un gusto de verdad poder estar con ustedes. Esperamos pasar un tiempo hermoso y compartirles todas las bendiciones que el Señor nos ha dado, nos sigue dando. Será un placer. Muchísimas gracias, pastor. Sé que en estos días de cuarentena, pues hemos tenido que empezar a aprender a hacer cosas diferentes. Y bueno, el Espíritu Santo ha estado viniendo, trayendo creatividad, trayendo ideas frescas para bendición de toda la iglesia. Y el día de hoy quisimos abrir este espacio que hemos llamado Hechos para Triunfar, teniéndote como invitado, porque eh, eh, pensamos en un espacio para los hombres, aunque no faltará la mujer que en este momento se está conectando y pues es bienvenida, pero es un espacio para los hombres y donde me gustaría, pastor, que nos contaras para empezar este diálogo un poco de tu historia, de tu testimonio, que pudieses compartirnos algo de lo que Dios, de lo mucho que Dios ha hecho en tu vida. Te conozco hace algún tiempo, he leído tu libro, uno de tus libros, que muy amablemente me regalaste hace unos meses, ha bendecido mi matrimonio, pero también, por lo que hemos hablado, sé que eres pastor, obviamente, que eres escritor publicado, que eres empresario. Me gustaría que nos compartieras a todas las personas que, no solo los que están aquí en el foro, sino aquellos que se están conectando, que están viendo esta transmisión, que nos compartieras un poco de tu historia, pastor. Con mucho gusto. Yo estoy seguro que hay muchos hombres de toda edad, jóvenes y mayores, y todos pasamos por etapas distintas, diferentes. Pero hablando un poquito de lo que nos preocupa siempre a los varones, a los hombres, es el asunto de dinero, de cómo sostenernos. Nos preocupa todo. Siempre nosotros preguntamos cuánto cuesta para todo. Estamos pensando siempre cómo cubrimos los gastos de fin de mes. En fin, la responsabilidad para nosotros es muy importante, muy vital. Cuando yo me convertí al Señor, yo estaba en mi segundo año de la universidad estudiando economía. Crecí en una familia de gente de negocio. Crecí entre
entre tíos, mi madre, en fin, no crecí con mi padre, y digo esto porque a veces yo no aprendí de mi padre, aunque era un hombre de negocio, pero yo no aprendí de él porque no crecí con él. Pero sin embargo, hubo otras cosas que me enseñaron y me ayudaron muchísimo. Cuando me convierto al Señor, lo primero que me ponen es que el dinero pelea con la religión, con la fe. Entonces eso hasta cierto punto me frustró bastante porque no entendía yo había crecido de esa manera, yo no entendía cómo es que uno no podía hacer cosas, ¿verdad? En cuestión económica cuando, pues, para mí era lo más normal, ¿no? Era un medio de vida. Entonces hubo muchos años. Yo entré al seminario, estudié en Guatemala, de ahí me vine para los Estados Unidos, estudié en los Estados Unidos, estudié en la Escuela de Negocios también en los Estados Unidos, estudié también teología en la universidad en Nueva York, en fin, y seguí trabajando, por supuesto, en la iglesia. Yo vine de que vine a los Estados Unidos a trabajar con la iglesia. Entonces, fue una lucha bastante difícil, pero gracias a Dios aprendí a entender de que Dios es un hombre de negocios, que Dios es un hombre responsable, que Dios es un hombre que se preocupa por el presente y también piensa en el futuro. Tanto así que ya el futuro lo ha preparado, lo tiene organizado. Quiere decir, parte de nuestra vida es justamente hacer eso, es normal pensar así. Como hombre, los otros nos preocupamos por todas esas cosas. Y esto me ayudó a entender mejor el ministerio, a desarrollar mejor los talentos y dones que Dios ha puesto en mi vida, ¿verdad? A disfrutar más la vida, porque a veces entendemos la humildad con pobreza, y entonces, pues esto me ayudó a disfrutar más la vida. Me enseñó cosas que, cómo justamente nosotros podemos superar los malos tiempos, porque la vida es tiempos buenos y tiempos malos, y hay que estar preparado para los malos tiempos. Entonces, cosas normales de la vida que vamos a tener hasta el día que muramos y podemos disfrutarla todos los días, todos los días. Entonces, yo pienso que toda esa trayectoria me comenzó a formar, a aprender. Pasé, por supuesto, por cosas, momentos difíciles, evolucionó bastante. Yo estoy hablando más o menos más de 40 años que yo me convertí al Señor y comencé a servir al Señor. Hoy en día las cosas han cambiado. Antes todo era pecado, era demasiado estricto, demasiado rigurosa la iglesia. Hoy ha cambiado, gracias a Dios, bastante. Algunas cosas que ha agarrado desbalance, como es normal, pero creo que ha sido de mucha bendición. Otra de las cosas que pude aprender y que ha sido, creo, el centro, aparte de Dios, por supuesto, de mi vida ha sido mi familia, ¿no? Mi familia poniendo como una prioridad el poder educar a mis hijos. Tengo una esposa por 27 años, 4 hijos, todos profesionales, gracias a Dios. Mi esposa ya partió con el Señor. Poder aprender a vivir, a seguir luchando, a seguir avanzando, a seguir teniendo metas, ideales, normales como todo hombre solo, ahora viudo, pero disfrutando la vida en todo sentido, disfrutando en cada etapa de la vida y seguir adelante. No, ahora ya con los nietos también, disfrutando. Yo la otra semana, si Dios quiere, no, esta semana me voy a Miami a ver a mis nietos, uno nuevo que ha nacido. Así que gozoso de la vida, de las cosas que Dios nos ha dado en cada tiempo. Gracias a Dios hemos podido disfrutar, aún en momentos difíciles hemos podido disfrutar. Así que creo que Dios ha sido bueno. El conocer al Señor Dios ha sido muy bueno. Especialmente hay que saber vivirlo, donde sea que sea, hay que saber vivirlo, de interpretar las cosas correctas, buscar siempre lo bueno, pensar lo bueno, ¿verdad? Porque si Dios tiene planes buenos, entonces lo único que hacemos los planes malos somos nosotros. Entonces es cuestión de disfrutarlo. Tremendo, pastor. Muchísimas gracias. De verdad, en esta primera parte, en lo que acabas de compartirnos, para mí es muy importante tomar apuntes y he logrado
escribir mucho de lo que acabas de compartir y espero que aquellos que están en esta transmisión también estén tomando apuntes, aprendiendo algo que es vital. Me encantó, pastor, esa parte donde nos decías que Dios es un hombre de negocios, porque quizás esto rompe muchísimos esquemas en las mentes religiosas. Sé que la iglesia ha evolucionado, que venimos de un trasfondo donde la prohibición era la regla general, pero esta frase me impactó muchísimo, pastor, cuando dijiste Dios es un hombre de negocios, porque hay que entenderlo con la madurez del caso, que el ministerio, Dios no es el dinero, pero el dinero sí hace parte del plan de Dios y el dinero sí hace parte de lo que se necesita para ejercer un ministerio. Y frente a eso, pastor, quisiera, para continuar el diálogo, hacerte una pregunta. Aunque la respuesta parecería obvia, quisiera tu opinión, tu apreciación. ¿Es posible hacer empresa y ejercer una tarea ministerial o hacer ministerio al mismo tiempo, pastor? ¿Qué puedes decirnos? Sí, definitivamente sí. Es que el asunto es que la gente confunde lo que es negocio y lo que es empresa. Son dos cosas diferentes. Un negocio no es una empresa, aunque una empresa sí hace negocio. Son dos cosas distintas. Entonces, Dios hace las dos cosas. Las dos cosas. Entonces, cuando uno habla de ministerio, por ejemplo, vamos a comenzar desde el Génesis. Hablamos del principio. Dios encarga al hombre y a la mujer administrar la tierra. ¿Entiende? Está hablando de empresa. ¿Y por qué? Porque involucra medios, recursos, personas y productividad. Dar algo, ofrecer algo y que se produzca o se reproduzca. Está hablando de empresa, ¿no? Entonces, eso es un encargo al hombre. Entonces, no hay diferencia en las cosas que tú haces, digamos, puedes hacer las dos cosas. La iglesia es una empresa, pero no es un negocio en sí, pero sí es una empresa. No, es una empresa que hace negocios, sí también. Ahora, eso hay que definirlo bien, porque cuando hablamos de negocios hablamos siempre de dinero, ¿verdad? Hablamos siempre de dinero, y el dinero a veces lo vemos mal, lo relacionamos con algo malo. Entonces lo hablamos de lucrar, pero también del punto de vista malo. Lucrar no es malo, es normal lucrar. Lucrar sencillamente es tener ganancias, producir, hacer algo para que produzca ganancias. Ahora, cuando hablamos de lucrar, nos viene la palabra a la mente, la avaricia, ¿no? El dinero. Entonces, explotar, poner ese afán por tener más. Pero realmente eso no es lo que dice la palabra. Eso no es exactamente el significado de la palabra. Lucrar sencillamente es hacer algo y producir dinero, ¿verdad? Para beneficio y puede ser para cosas buenas. Así que, claro, eso hay que saberlo definir, separar, estar claro, porque el tener iglesia es administrar. Hay que aprender a administrar, ¿verdad? El tener un negocio, una empresa, es aprender a administrar. Ambas cosas te ayudan. En lo personal, a mí me ha ayudado enormemente el poder administrar la iglesia con los conocimientos que tengo también de administración de empresa. Entonces, me ha ayudado muchísimo eso, me ha dado idea. Obvio, las filtro a través de la palabra de Dios. Las pongo a través de la palabra de Dios, que dice, hay cosas que puedo cambiar porque la Biblia me dice una cosa y respeto y prefiero hacer lo que dice la Biblia que lo que pueda decir en el mundo secular o en el mundo, ¿verdad? Que no opera la fe. Entonces, sencillo, pero ambos se pueden hacer. Por otro lado, vemos muchos ejemplos en la Biblia de esto. Vemos ejemplos, por ejemplo, cuando a veces la iglesia, el ministerio no produce dinero, pero es necesario dinero para vivir. ¿No? Entonces Pablo se dedica a su negocio, Pablo se dedica a su empresa de producir tiendas, así como él. Hay muchos otros en la Biblia que hablan sobre eso. Muchos ministros,
hablando de todo, casi todo. David, por ejemplo, David era un ministro del Señor, sin embargo, David era rey, él era un ejecutivo que tenía que preocuparse en el desarrollo y funcionamiento de toda una nación. Malaquías, de lo mismo, bueno, pues casi todos, muchos en la Biblia hablan sobre eso. Y todos tenían también una empresa, un negocio, algo que desarrollar, hacían algo también, aparte de lo que hacían también en el ministerio. En el ministerio hay muchas áreas, no solamente es iglesia, pero hay muchas áreas de trabajo y servicio. Entonces, hay veces que hay que dedicarle más tiempo al negocio, sí es verdad, porque ¿cómo se llama? El ministerio económico a veces no está supliendo para ello. Entonces, a veces hay que dedicarle más tiempo al ministerio que a la empresa, también es verdad, ¿verdad? También es verdad. Pero obvio, se puede hacer perfectamente las dos cosas. Y es más, por la gracia de Dios, yo trabajé en los Estados Unidos casi, no sé, más de 30 años posiblemente. Trabajé, digamos, sin percibir salario a través de la iglesia. Eso es casi imposible, pero yo lo hice a través por los negocios, ¿no? Por los negocios, porque los negocios, como se llama, me daban para el otro, entonces no tenía la necesidad de percibir un salario. Lo invertíamos en la iglesia lo producía, pero lo volvíamos a reinvertir en la iglesia, haciendo proyectos, otras cosas. Entonces nos ayudaba muchísimo. Muchísimo. El tener negocio y tener la mentalidad de empresa como sea, para el ministerio es buenísimo, porque eso te hace ver que como la iglesia es una empresa, entonces a qué perseguimos, cómo organizamos, cómo administramos, cómo planeamos todo esto. Entonces, hasta dónde queremos llegar, cómo llegar a las metas, qué vamos a hacer con las metas, ¿verdad? Cómo damos crecimiento, cómo ponemos a la gente en base a sus funciones. Por ejemplo, para organizar tenés que saber cuáles son las funciones de cada uno para ubicarlos en el lugar adecuado. De esa misma manera, nosotros también dentro de la iglesia conocemos a la gente según sus dones y los ubicamos en lugares adecuados para poder funcionar como una organización. Entonces, si no tienes ciertos conocimientos de empresa, vas a tener, digamos, limitaciones para administrar una iglesia. Entonces, es por eso fundamental aprender, no se separa, no se divorcia. Lo que pasa es que nosotros a veces pensamos eso en términos de dinero y pensamos que el dinero es malo, ¿no? De ninguna manera el dinero no es malo. El Señor dijo que el amor al dinero es lo malo, o sea, el amor al dinero. Se pongas tu corazón, todo tu sentir en tus valores, en el dinero, que el dinero determine las cosas. Entonces eso definitivamente es malo. Pero el dinero es bueno, es mejor tener que no tener. Las bendiciones de Dios se vuelven dinero. Entonces, si no quiere bendiciones de Dios, pues va a tener problemas, porque la bendición de Dios se vuelve en dinero. Todas las cosas tienen un precio. Entonces, Dios nos bendice con dinero, con cosas de valor, ¿verdad? Y el deseo de Dios es que pues prosperemos, que crezcamos, que desarrollemos, que tengamos en abundancia. El asunto también es ese. ¿Cómo usamos este dinero? ¿Estamos afanados por el dinero? Ahí está el asunto. No tenemos por qué estar afanados por el dinero. ¿Cómo usamos el dinero que el Señor nos da para beneficio propio, para estar saciado, dice el Señor, en todas las cosas que tienes que estar satisfecho, en todo lo que necesites, y para compartir con los demás? Ese es el propósito, compartir con los demás. Esa es la manera también de hacer más dinero, porque la manera cuando tú compartas con los demás, haces más dinero, porque se hace dinero en la tierra y se hace dinero en el cielo. Entonces, hay cosas que tú haces en la tierra y que alcanzas dinero en la tierra, pero hay cosas que haces en la tierra para tener dinero en el cielo. Entonces, en el cielo también habrá ricos, se verá gente con menos dinero, con más limitados. En el cielo tampoco no todo el mundo será igual. Dice que hagamos tesoros en el cielo, ¿no? Entonces quiere decir que algunos tendrán más tesoros, otros tendrán menos tesoros. Así que habrá gente con mucho dinero en el cielo. Pero sí, yo pienso que no hay ningún problema de ningún divorcio ni pleito entre lo que es el negocio, lo que es la empresa, o trabajar en la empresa secular y trabajar dentro de la iglesia. Sencillamente es cuestión de honestidad, de integridad, básicamente. Pero eso lo vas a encontrar en cualquier parte.
gente íntegra en cualquier lado, a ambas partes, ¿no? Y la capacidad y el trabajo de cada quien, porque el que es flojo, ese con la iglesia le va, le sobra, ¿verdad? No le alcanza tiempo para nada, ni hace más nada. ¿Tú me entiendes? Eso depende de la persona. Hay gente que esto, puede, otra gente que no. Sí, te escucho, Diego. esto me lleva mucho, gracias, Pastor. Y se están aprendiendo a través de esta transmisión de saberlo. Ponga las lecciones que ha dado suya de comentarios. Por favor, estaremos atentos a que nuestro invitado le dé respuesta. Pastor, en lo que acaba de darnos, usaste prestándole mucha atención, usaste una palabra de manera recurrente y fue el tema de la organización. De hecho, cerraste la idea hablando de que el que es flojo, la iglesia sea para el negocio, la empresa. Y esto apunta mucho a la organización. ¿Qué tan importante es para un hombre que ha sido hecho para triunfar, como se llama esta reunión del día de hoy, el manejo del tiempo, la organización de una agenda? ¿Qué podrías decirnos? Bien. Definitivamente es muy importante organizar el tiempo, porque de esa manera podemos producir más. La organización tiene ese propósito. El propósito de organizar es poder producir más en el tiempo más corto, alcanzar nuestros objetivos. Entonces, el tiempo es vital. Distribuir bien nuestro tiempo, hacer las cosas que tenemos que hacer, poner prioridades, ¿verdad? Poner las cosas en su lugar para que de esa manera nosotros podamos definitivamente hacer un mejor trabajo. El tiempo es vital, no solamente el tiempo, tenemos que organizar muchas cosas, pero y una agenda también nos ayuda a lo mismo. La agenda es una herramienta para poder distribuir mejor nuestro tiempo, ¿no? De lo que estamos haciendo. La persona que organizada tiene una agenda porque eso le ayuda, vuelvo, repito, a distribuir bien su tiempo en lo que va a hacer. Se pueden separar. Yo te pongo un ejemplo. Yo comencé de una empresa de construcción, después de bienes raíces y después de una empresa de préstamos para vivienda, una compañía de mortgage. Yo tenía mis horarios para muchos raros, pero sin embargo fui muy exitoso en eso. Me fue muy bien. Ahora, pero distribuía mi tiempo porque yo también era pastor de iglesia. Entonces, y daba conferencias y salía y hacía muchas cosas también de la iglesia. Nunca puse una cosa por otra. Hice lo que tenía que hacer. Siempre he estado con mi tiempo bien distribuido. Ciertas horas son sagradas para las cosas de la iglesia. No las puedo tocar, sé que no las puedo comprometer. Por ejemplo, me muevo por valores y principios, que eso es importantísimo, no por el dinero. Digo eso porque en el negocio el dinero es el que nos mueve mayormente. Entonces, como ministro no podemos movernos a través del dinero, no nos mueve, sino al principio. Entonces, por ejemplo, el día de descanso, si el día domingo es el día domingo, yo no trabajo para nada, no importa de cuánto envuelva, qué cantidad envuelva el negocio. Ese día se descansa, no se trabaja. Después por las noches igual, yo no trabajo usualmente porque la iglesia tengo servicios y cosas en la noche, no trabajo tampoco, ¿verdad? Entonces, en el negocio que yo he estado, es un negocio que te exige trabajar los fines de semana, por eso lo menciono. Tienes que trabajar los fines de semana porque la gente hace negocios los fines de semana, es lo más fuerte. Yo no lo hago. Lo más fuerte es la gente hace negocios después de las 6 de la tarde. Yo no lo hago. O sea, yo no atiendo gente ya a las 6:30, estoy saliendo ya para la iglesia. Yo no puedo atender a nadie a esa hora.
Entonces, sin embargo, era una persona que pues hacía más negocio que muchos otros que trabajaban 7 días a la semana. Respetaba mucho eso. Ahora, el asunto es, ¿qué hago yo con las horas que le dedico? O sea, no es cuestión de trabajar mucho, es hacer bien las cosas. Entonces, eso me produce mucho más que el tiempo que yo dedique trabajando mucho y con mucho esfuerzo, ¿verdad? Entonces, la gente a veces trabaja 10, 12 horas, pero realmente lo que produce es poco. El asunto es que en el tiempo que yo tengo que hacer un buen trabajo, lo mejor posible el tiempo que dediqué para eso. No es solamente llenar o cumplir con el requisito de que trabajar 8 horas y ya estuvo. No, no, no. Sino que esas 8 horas tienen que ser lo más productivo posible. Que otra gente quizás se lleve 14 horas para hacerlo. Las mismas 8 horas yo lo tengo que producir. Entonces, eso de administrar bien el tiempo ha sido definitivamente vital para todo, tanto para el ministerio como para la empresa. Tremendo, pastor. Bueno, vamos a romper un poquito la estructura del diálogo y quisiera saber si alguno de los amigos que están aquí en el panel quieren hacer una intervención, un comentario. Bueno, Pedro está levantando la mano. Adelante, Pedro. Hola, pastor, ¿cómo estás? Pedro, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Bien, gracias. Te quiero hacer una pregunta. Dime cómo podemos nosotros diferenciar nuestro llamado con los negocios, porque sabemos que pues la mayoría trabajamos en negocios seculares, tenemos empresas seculares. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar el llamado con el tema de los negocios? El llamado depende, no para todo el mundo es igual. No todo el mundo tiene el mismo llamado. Cuando hablas llamado para, digamos, vamos a decir, para pastorear, porque hay muchos llamados de la iglesia, hay ministerios de distintas clases, tanto como maestros, por el evangelismo, ya sea en la radio, y tantos otros ministerios en cuestión de familia que uno puede hacer. Pero si uno habla de tiempo completo, de un trabajo pastoral, eso va primero. Eso no tiene, como sea, duda ninguna. Lo primero es lo que Dios te llama a hacer. Por ejemplo, mira, Dios, lo primero, cuando Dios llamó a los discípulos, la mayoría eran pescadores y tuvieron que dejar de pescar por un tiempo. Pero otras veces después, Él mismo lo mandó a pescar. ¿Me entiendes? Quiere decir que el talento que uno tiene, la capacidad que uno tiene, los dones que Dios le ha dado, no para todo el mundo es el don también de hacer empresa, no para todo el mundo es el don de hacer negocios, no todo el mundo lo tiene, no pretendamos que todo el mundo, toda la iglesia, toda persona tiene que hacerlo, no necesariamente, sus dones son distintos, operan diferentes, pero si nosotros tenemos el don de hacerlo, entonces el don de Dios te lo dio para que lo uses, no porque te llama al ministerio, eso quiere decir que tienes que dejar y ya tu don ya no sirve. O sea, ese don tienes que también sacarle provecho. Ahora, te exige eso, lo que hablamos hace un ratito, cuestión de tiempo, cuestión de administración, cuestión de esfuerzo. ¿No? Hay que tener esfuerzo para hacer las dos cosas, pero definitivamente primero es poner el llamado, lo que Dios nos llama a hacer, primero que nada. Es porque es más importante, es más honroso, es un privilegio muy especial. Cualquiera puede hacer negocio. Quiero que escuche esto. Cualquiera puede hacer negocio. No cualquiera puede ser ministro. Son dos cosas diferentes. Entonces, a mí eso me marcó tremendamente. ¿Sabe? Me marcó el saber que Dios me había elegido para ser un ministro y eso yo puedo ser doctor, puedo ser, dicho sea de paso, tengo un doctorado en teología, puedo hacer cualquier otra profesión, por la que sea, pero ¿sabe qué? El hecho de ser ministro es un privilegio que eso no tiene precio. Entonces eso va primero, el valor es mucho, 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 mucho más grande que cualquier otra profesión. Entonces eso es primero, el ministerio hay que cumplirlo. Ahora, si Dios te dio otra habilidad de otras cosas, no tienes que dejar de hacerlo, puedes hacerlo. Solo tienes que aprender a distribuirlo, aprender a manejarlo. Es más, te lo dio para que lo uses, te lo dio para que lo desarrolles, te lo dio para tu propio beneficio, para tu provecho, y te lo dio para provecho de los demás.
Entonces, si tú lo dejas de usar, estás perdiendo tú y estás perdiendo todo lo que está a tu alrededor. Entonces, creo yo que hay que hacerlo ahora. Si lo que te afana es el dinero, entonces tienes que esto también igual resolverlo. Entender que, primeramente, que todo afán es malo. Entender que, ¿cómo se llama? El que provee siempre es Dios. La cuestión es el asunto que me enseñaron a mí cuando yo comencé, es que si Dios me llama al ministerio, Dios va a proveer. Sí, pero eso no quiere decir que me va a caer de los cielos, que va a bajar una nube y me va a traer todos los días el sanguchito, o que todos los días va a haber cuervos que me traigan de comer. No, eso no es una verdad, ¿verdad? A veces puede suceder, a veces puede suceder. Y claro que sí, Dios puede seguirlo haciendo de esa manera también. Pero no, Dios por eso no dio dones y talentos. Dios nos dio habilidades para hacer. Si a uno le dio habilidad de pintar, que pinte. Entonces el otro le dio la habilidad de, qué sé yo, no sé, de partir piedra, que parta piedra. Cada quien tiene una habilidad, si el trabajo físico no pelea con el ministerio. Hay tiempos que el ministerio a veces del mismo ministerio quizás no te pueda sostener, pero para eso Dios provee otros medios, otros canales. Entonces, encerrarnos, si queremos encerrar que a la fuerza, con 3 miembros que tienes que te sostengan, eso es una locura. Eso es, ¿cómo se llama? Frustrarte a ti, frustrar a la iglesia también. Entonces hay que ser conscientes de eso. Y vuelvo, repito, una empresa maneja bien sus recursos. Entonces, si yo tengo 20 pesos, ¿qué puedo hacer con 20 pesos? Tengo que saberlos manejar de la mejor forma. Obvio, si esos 20 pesos no va a alcanzar para sostenerme, entonces voy a tener que hacer algo más. Ahora, si una empresa produce 20 pesos porque no hay mucho trabajo, entonces querer que el ministerio te sostenga cuando realmente no puedes porque no hay mucho trabajo. Entonces tú dices, yo tengo una iglesia de 3 personas y entonces quiero que me sostengan. No te podrá porque no hay mucho trabajo. Con 3 personas no tengo mucho trabajo. Si me dice, tengo una iglesia de 2.000, 3.000 personas, o bueno, yo no creo que tenga problema de sostener, si no te sostienes porque no enseñaste bien. Pero esa iglesia te puede sostener sin ningún problema. Porque con esa cantidad de miembros puedes sostener y pagarte un salario honroso. Entonces, yo pienso que es cuestión sencillamente de entender que Dios provee distintas formas para sostenernos, no solamente es a través del ministerio. Dios distintas formas tiene para hacerlo. Querer encerrar al Dios, limitarlo a Dios de esa manera, nos hace daño y nos frustra, porque yo pasé por ahí también. Pasé por ahí también que, bueno, el que trabaja para el ministerio vive del ministerio y todo ese tipo de cosas, y yo pasé por ahí porque no entendía bien las cosas. Y pasé problemas y necesidades también. Innecesariamente. Parte del proceso, parte del conocimiento, pero, ¿verdad? No tenía por qué si hubiera entendido eso antes. Podría saber que puedo estar en el ministerio y tener siempre en primer lugar a otra cosa. El ministerio no se hace en todas partes. Yo en mi oficina hacía mucho ministerio, yo gané muchas almas en mi oficina, gente que me conoció en los negocios y gente que me respeta y, ¿cómo se llama? Hasta cierto punto me honra por eso. Gente que yo la conozco por años, ¿verdad? Que están conmigo, que son incluso parte de la iglesia, siempre, ¿cómo se llama? Han podido tener confianza y ganarle en su confianza a ellos a través de los negocios. Entonces, creo yo que no pelea una cosa con la otra. El primero es el ministerio, después son los negocios, después es la empresa. Pero ambos se complementan y es bueno. Y aparte de eso también, la iglesia está compuesta de todo tipo de personas. Si tú tienes negocio o sabes de empresa un poco, vas a poder ayudar a mucha gente. O sea, vas a poder abrir el entendimiento. Yo tengo, por ejemplo, en la iglesia tengo gente que estaba en cero, totalmente en cero. Yo tengo el 75, 80% de mi iglesia son ilegales. Okay, pero yo puedo decir que ahora yo tengo por lo menos un 20%, 25% de la iglesia son empresarios. De cero, totalmente de cero, ¿verdad? Casi trabajan, tienen su propia empresa, sus propios negocios. Dicho sea de paso, en el tiempo de pandemia es cuando más trabajo tienen, todos.
Todos, cuando yo hablo con ellos, el pastor dice, no tengo mucho trabajo, no puedo esto. Pues más, hasta que yo le pido cosas para mí, cosas que yo tengo que hacer aquí en mi casa, lo que sea. Me dice, pastor, voy tal día, espéreme un par de semanas, porque no puedo, no tengo cosas, tengo mucho trabajo. Tengo la gente llena, tengo el personal pues trabajando, y deme un tiempito, se lo mando a alguien. En fin, hay mucho trabajo. Y gracias a Dios que, como se llama, para algunos quizás es difícil, pero la experiencia que yo tengo ahí en la iglesia ha sido positiva. Y creo que ha sido básicamente eso. Es básicamente el talento, la habilidad que Dios te da y poderla compartir con los demás. Si no hubiera tenido ese talento, pues no hubiera podido hacerlo. No hubiera podido ayudar a tanta gente, a hacerla pensar diferente. O sea, mira, la pobreza no es ninguna bendición. Y la pobreza es un estilo de vida. La pobreza está llena de ataduras. Entonces, el Señor me dijo a mí una vez cuando yo vine a California, me dijo, quítales la mentalidad de pobreza. Entonces es cuestión de aprender cosas, de saber cosas que la Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña. El otro estamos para ayudar a la gente no solamente en cuestión de que se conecte con Dios y que ore todo el día y que ayune, sino que le ayudamos a la gente a que la gente viva esa fe diariamente y que vea en la obra de sus manos la bendición que es hacer la voluntad de Dios. En cualquier área de su vida, en cualquier área en que esté él ubicado, sea en los negocios, sea, qué sé yo, médico, ingeniero, enfermero, carpintero, jardinero, lo que sea, en cualquiera de sea artista, vea la bendición de Dios al cumplir su voluntad. Entonces es una práctica constante, no se puede separar una cosa con la otra. Si la iglesia está para la tierra, para los que viven en la tierra y para los que están usando la tierra. Entonces tenemos que enseñarles las herramientas, los medios, los recursos que tenemos, que Dios nos ha dado a todos. Entonces, pienso yo que el que tenga el talento, el don, úselo. Si es de empresa, úselo para la empresa. Si eso es lo que le gusta, úselo. No pelea con las cosas del Señor. Sepa que Dios se le dio para que la use. Eso no pelea, Dios se agrada con eso. Dios nos bendice a través de eso, no solamente a nosotros, sino a toda la iglesia. Y luego, en la iglesia puedo dar ese testimonio. Hay muchos hermanos que tienen su propia empresa y que comenzaron de cero. Tremendo, pastor. De verdad, qué alegría escuchar palabras como esa. No sé si haya algún otro de los muchachos que quiera hacer alguna intervención o seguimos con una parte. Mauricio, adelante, Mauricio. Pastor, no, muy interesante todo. Y quería como hacerle una preguntita o sea, ¿cómo podemos ver el ahorro desde desde el punto de vista de Dios, del Señor? El Señor, ¿cómo ve esa parte? Mira, voy a responderte bien tajante y de ahí partimos. El que no ahorra está en pecado. Es decir, el ahorro es un mandato, no es una opción. Y el que no obedece, pues está en pecado. O sea, el problema es que nosotros no entendemos eso, no le hacemos caso a Dios. Y el ahorro no es cuestión de tener o no tener. La gente dice que no tengo, es que no me alcanza y por eso no ahorro. Es que el ahorro no se trata de cuestión de tener o no tener, de que te alcance o no te alcanza. El ahorro es una disciplina. El ahorro es un estilo de vida. El ahorro es una manera de vivir. Si Dios te dice que vivas ahorrando. Nosotros a veces hacemos burla a los judíos, ¿verdad? A los judíos dice, te parece judío, dice, porque no gasta, porque ahorra y todo lo quiere ahorrar. Hacemos tantas bromas de los judíos por eso. Pero es que ellos han entendido que es un estilo de vida. Dios se lo manda, hay que hacerlo.
¿Por qué? Ahora, el ahorro también es una cosa. El ahorro tiene que tener balance. El ahorro tiene que tener balance. El ahorro no es codicia. El ahorro no es tacañería, ser miserable, que son cosas diferentes. El codicioso está en contra de la voluntad de Dios. El miserable está en contra de la voluntad de Dios. O sea, yo tengo una regla y la iglesia lo sabe. Yo no me junto con miserables. O sea, me caen mal. Me caen mal los miserables. Porque los miserables y los mezquinos son instrumentos del diablo. O sea, Dios es bondadoso, Dios es generoso. Dios comparte, Dios da. Cuando tú, volviendo al punto de ahorro, cuando tú tienes ahorro, tienes para dar. No andas todos los días sin qué hacer o qué tener o cómo hacerle, porque tienes ahorros. Los ahorros son para ayudarte en las emergencias, los ahorros son para suplirte en tu necesidad, los ahorros son para ayudar a otros también hasta cierto punto, en cierta emergencia. Ahora, dice la Biblia que no debes ahorrar más de lo necesario, porque vendrá esa pobreza. El acento es cuando uno no pone control sobre el ahorro, se vuelve mezquino, y cuando uno pone control y administra bien el ahorro, se vuelve una persona afanada, codiciosa por el dinero. Entonces hay que ahorrar con limitaciones. Hay una buena costumbre del pueblo judío, por ejemplo, ¿no? Que cierto porcentaje de sus ingresos los ahorra. Así como inmediatamente sacan su diezmo, así también el ahorro es parte de su rutina cada vez que reciben su salario, su dinero o sus ingresos. Eso es parte de la rutina diaria, eso es una costumbre. Ahora, no importa si es mucho o poco, no se trata de eso, se trata sencillamente de disciplina. Si yo gano $1 y he decidido guardar el 10%, 10 centavos tengo que guardarlo. Es tan valioso los 10 centavos que si yo ganara 1.000.000 y guardara 100.000. Es tan valioso el centavo como los 100.000. Porque no es el dinero se puede desaparecer, pero la convicción, el principio, la bendición de Dios, eso permanece en uno. Entonces no persigo el dinero, persigo la bendición de Dios. Entonces, eso es importantísimo de los ahorros, muy importante. Entonces, no tenerlo, vuelvo a decir, es pecado, no ahorrar es pecado. No es decir, con lo que sea, poquito, mucho, es una costumbre constante. No sé si ustedes se acuerdan que era bueno que los papás nos hacían, de una manera enseñarnos, ponían una cancita, un puerquito, una vaquita, algo para meter en los centavitos, como una manera de enseñarnos a ahorrar, ¿no? De enseñarnos a juntar un dinero. Son buenas formas, buenas maneras de enseñarle a los niños a hacerlo. Pero lo que pasa es que a veces les enseñamos a los niños a hacerlo y otros no lo hacemos. Nos gastamos hasta el último centavo. Nos tenemos $1 y gastamos 2. Y administramos mal, en fin, estamos más endeudados que ahorros. Hay más gente endeudada que gente que tiene ahorros. Es decir, nuestro estilo de vida está al revés. Eso es atadura de pobreza. Entonces, de eso es lo que habla el Señor. Y eso es lo que hay que desatar en la gente. Desatarles esa atadura de pobreza, esa mentalidad de que pues había que aprovechar, y a veces hasta nos creemos que estamos haciendo bien porque me lo merezco y me gasto lo que no tengo, ¿no? Cuando debería yo, el ahorro no se toca por cualquier cosa, el ahorro es solamente para casos especiales, tanto a nivel individual como a nivel de empresa, y tanto a nivel de empresa cristiana o secular, cualquiera de las dos. Es decir, nosotros tenemos que tener ahorros en la iglesia y tenemos que tener ahorros también en la empresa. Las dos cosas son importantes. Por ejemplo, ahora en este caso que estamos pasando, ¿verdad? De la cuarentena, del COVID-19, ¿verdad? Si la iglesia tuviera ahorros, no pasaríamos problemas. Nos ayudaría grandemente. Pero la mayoría de iglesias no tenemos ahorros. ¿Verdad? Entonces, igual las empresas. Si la empresa tuviera sus ahorros, no tendría problema en pagarle su personal. Pero como no tiene ahorros, ¿verdad? Hay que despedirlo porque no hay de dónde pagarle a tanta gente. Sí. Entonces, muy confrontante, pastor.
fundamental, necesario, y vuelvo, repito, para los cristianos es pecado, pues. Tremendo, tremendo como esa respuesta tan clara que ahorrar es un mandato, no una opción. Me gusta mucho, pastor, cuando dices que cuando ahorras tienes para dar. Y este ha sido una temporada donde hemos visto acá en Antioquia casos de personas que pasan por momentos muy difíciles y como iglesia hemos tratado en la medida de nuestras capacidades unir esfuerzos y poder bendecir con suministros de mercado, de alimentos, con tarjetas de compra a familias que más lo necesitan. Pero si nosotros tuviésemos establecido esos principios del ahorro y los viviéramos con muchísima mayor anticipación a todo esto, pues seguramente habíamos podido ayudar de mejor manera a muchas personas. Dar. Y en este momento, algo que se ha despertado ha sido eso. Mi esposa se puso una tarea durante la cuarentena y es que nadie de nuestra iglesia debe pasar hambre. Ninguna persona debe pasar hambre. Y hemos estado trabajando por eso. Hemos entendido que generosidad es uno de los atributos del Señor. Y que si somos la iglesia del Señor, tenemos que tener también ese atributo que es la generosidad. Hay algo que a la gente le cuesta a veces comprender y es, ok, yo quiero ser generoso y quiero poner esto en el panel y comentarios que lleguen serán bienvenidos. Pastor, tenemos que ser generosos con el prójimo, pero tenemos que ser generosos con Dios. ¿Qué podrías decirnos acerca de las ofrendas? Bien, mira, solamente para cerrar la cuestión del ahorro, quiero decirte que la pobreza no es buena, pero el no tener ahorro te hace más pobre. Ahí te lo dejo, vamos al otro lado. En cuestión del ¿cómo se llama? De los diezmos y ofrendas, ¿verdad? Esa era la pregunta. De la generosidad, sí, señor. De la generosidad, de dar, ok. Definitivamente, es que la generosidad es una virtud de Dios y que todo cristiano tiene que tener. Tiene que ser bondadoso, obligado. Si tú eres la naturaleza de Dios, tú tienes que ser generoso. ¿No? La naturaleza del diablo, él la corrompió y ahora, ¿cómo se llama? Es mezquino, miserable, eso es quitar. Dios siempre da. En cuanto al diezmo, es que el diezmo no se trata de ser generoso. El diezmo no es cuestión de generosidad. El diezmo es cuestión de obediencia y fidelidad. O sea, cuando Dios te dice a ti que tienes que dar el 10% de tus ingresos, no te está pidiendo tu generosidad, está probando tu fidelidad y tu obediencia. No se trata de generosidad, son dos cosas diferentes. Ahora, el diezmo, mucha gente, por ejemplo, da diezmo cuando le va bien, por decir algo. Ok, tiene $100, entonces da sus $10 de diezmo, ¿verdad? Pero cuando gana 50, no da porque no le alcanza. Entonces quiere decir que el Dios de él es Dios cuando le da 100, pero cuando le da 50 ya no es Dios. El diezmo no es cuestión de generosidad, el diezmo es cuestión de obediencia y fidelidad. Entonces, tú tienes que dar tu diezmo, ganes 50, ganes 20, ganes 5,000, ganes 2 millones, ganes lo que sea. Porque esa es cuestión de fidelidad y de obediencia. Cuando menos hay que dar, es cuando más hay que ser responsables. Ojo, cuando menos tengo es cuando más fiel tengo que ser. Porque si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces es un tiempo fantástico cuando no hay. Es un tiempo fantástico para diezmar, porque me da la garantía que también tendré mucho. Porque... Entonces, eso es diezmo. Entonces, diezmo tiene que ver con
el compromiso, la obediencia, la fe, prueba tu fe. O sea, ese es tiempo fantástico para diezmar. En los buenos tiempos y en los malos tiempos, el diezmo es fundamental. Y en los malos es más, como ya lo expliqué. Ahora, la ofrenda es diferente. Ahora, los beneficios son distintos, vuelvo a repito. Es cosas diferentes y los beneficios son diferentes también para cada cosa. Diezmo, ofrenda, primicias y limosna son cosas diferentes. Y las 4 cosas también son beneficios diferentes para cada uno. La ofrenda trae un beneficio distinto. Y la ofrenda, lo que a esa sí prueba tu generosidad. Esa sí prueba tu generosidad. Entonces, ahí es diferente. Por eso que la ofrenda es un asunto voluntario. Por eso que la ofrenda es algo que tú decides. El diezmo no. El diezmo tú no decides. El diezmo lo decidió Dios. Esa es una orden. Es algo que tienes que hacerlo. No te preguntas si te gustas, no gustas, quieres o no quieres. Obedeces o desobedeces. La ofrenda no. La ofrenda sí es voluntaria. La ofrenda es lo que tú quieras dar. ¿Qué tan generoso eres? ¿Siembras poco o siembras mucho? Lo interesante y lo bueno de eso es que siempre la cosecha la da Dios. De tu siembra, siempre la cosecha la da Dios. Quiere decir esto, que cuando yo doy más, yo lo único que tengo que saber es que el que me va a mí a calificar de tan generoso o no generoso, no son las personas, es Dios. Y Dios, obvio, lo va a hacer en público, pero Él me va a dar de acuerdo a su generosidad también. Entonces, imagínense, si yo soy generoso, Dios es mucho más que yo. Abro los límites, porque aquí no hay ley, aquí es bondad, es deseo. Entonces, rompo los límites, voy más allá que eso. Si yo soy generoso, Dios si es generoso puede hacer cualquier cosa conmigo. Él me puede llevar a cualquier nivel, a lo que Él quiera, si yo soy generoso, porque la generosidad de Dios no tiene límites. Entonces es cuestión por eso Dios desea que seas generoso, que des. Por eso Dios dice, es mayor dar que recibir. Porque el dar te trae la bendición de Dios en su generosidad. Y Él Él no tiene límites, Él nos va a bendecir tremendamente. Y Él es el que da la recompensa a nuestro esfuerzo, a nuestro deseo, a nuestro corazón. Ahora, todo fruto, esto es lo interesante. Todo fruto es para nosotros mismos. Entonces, ¿qué cosa quiere decir con esto? Chico, lo que tú produces te lo comes tú mismo. Dios no se come nada de lo que tú produces. Entonces, ¿por qué tienes problema en ofrendar, en dar, en diezmar a las cosas de Dios? Si está establecido que todo lo que tú produces es para ti mismo. Dios no se agarra nada de un fruto, sencillamente son reglas para probar y ver qué clase de persona eres y para protegerte de que no te dirige el mal. Tremendo, tremendo, pastor. Gracias por la claridad. Bueno, tenemos un buen número de comentarios, un buen número de conexiones y la verdad sé que este tema da para muchísimas horas, pero somos conocedores de que no todo se puede abordar en la misma jornada, en el mismo momento. De verdad quiero agradecerle a cada uno de los muchachos que estuvieron acá en el panel. Gracias por sus preguntas, por sus comentarios. Y a nuestro invitado, ni más faltaba, Pastor Cueto, de verdad, muchísimas gracias. Ya vamos cerrando la jornada, vamos cerrando la sesión. De verdad, totalmente edificados, una cantidad de lecciones, una cantidad de apuntes. Y bueno, tengo que decirlo porque así me lo están pidiendo. Esto va a tener que tener segunda parte y nos encantaría volver a contar con tu presencia, pastor, con lecciones de vida, con enseñanzas en esta área tan importante y tantos otros temas en los que puedes ayudarnos, pastor, porque fuimos hechos para triunfar. Para terminar, simplemente me gustaría pedirte, pastor, ¿qué tal si hacemos una oración, no solo por estos hombres del panel,
sino por todos los que están conectados a través de esta transmisión en vivo, que puedas orar por ellos. Y bueno, ya tendríamos que, después de la oración, ir dando fin, ir terminando nuestra reunión. Adelante, pastor, ¿qué tal si oras por cada hombre? Seguro que sí. Diego, gracias una vez más por la invitación. Es un placer poder estar contigo, con todo en el panel y disfrutar este tiempo, de verdad, gozarnos hablando de las cosas del Señor y sabiendo que de alguna manera a alguien puedes ayudar. Así que un abrazo para todos, un gusto estar con ustedes. Será un placer cada vez que podamos, solamente nos ponemos de acuerdo y estaremos juntos una vez más. Y definitivamente me gusta el título de Hombres Nacidos para Triunfar. Yo creo que así es, exactamente. Dios no planeó para que fracasemos, Dios planeó para que triunfemos. Si te mantienes en los planes de Dios, no hay lugar para fracaso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, oh Dios, por este tiempo tan hermoso y tan bueno. Gracias por este momento, Señor, que nos permite vivir y compartir. Gracias por disfrutarlo. Gracias por, oh Dios, darnos ese deleite, Señor amado, de hablar de tu grandeza, de tu amor, de tu poder. Gracias por cada hermano, amigo que nos escucha en este momento. Gracias por su vida. De alguna manera, Señor, tus planes con ellos, oh Dios, los has conectado, Señor, a este tiempo. Y quieres bendecirlos, y quieres, Señor amado, prosperarlos, ayudarlos. Gracias. Te amamos y te adoramos. Reconocemos tu bendición y tu deseo siempre, Señor, de ayudarnos. Te ruego en el nombre de Jesús, oh Dios, que tu espíritu, oh Dios amado, dirija a cada hermano, a cada amigo, Señor. Que tu espíritu, Señor amado, ponga en sus corazones siempre el querer como el hacer, los inquiete, los lleve, los dirija, oh Dios, y seamos sensibles a tu voz. Que traiga, Señor amado, siempre luz en todas las cosas que hagamos. Que cada cosa que emprendamos, oh Dios mío, oh Señor, lo hagamos en beneficio, siempre pensando en nosotros, nuestra familia y los demás. Ayúdanos, Señor, siempre a ubicarnos y ponernos en el camino que tú, oh Señor, quieres que estemos. Prospera toda obra de sus manos. Bendice, Señor amado, sus ideas. Bendice, Señor amado, sus pensamientos. Oh Dios amado, bendice, Dios mío, oh Dios amado, todo lo que hablen, que aprendan, Dios mío, hablar, que aprendan a escuchar, que aprendan, Dios mío, caminar en tu voluntad, Señor amado, que aprendan a sonreír y a disfrutar aún en los momentos difíciles, que se estén establecidos, Dios mío, en tu palabra, en tu verdad, y que disfruten la vida, Señor amado, para que, oh Dios mío, entiendan que en todo siempre seremos más que vencedores. Bendice, Señor, esta audiencia, Señor, bendice a mis hermanos. Oh Dios amado del panel, bendice la vida, Señor amado, de tu siervo, Señor mío, mi hermano Diego, gracias por él, por su familia, por su casa, Señor, llénalos de tu provisión y bendición, Dios, y que puedan, Señor, ser testigos de tu mano generosa. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos bendecimos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muchísimas gracias, pastor. De verdad, quedamos muy motivados, muy animados. Y bueno, vamos a despedir esta reunión. De verdad, muchas gracias a todos los que se conectaron en esta jornada, en esta sesión que hemos llamado Hechos para Triunfar. Deja tus comentarios, deja tus preguntas. Si es la primera vez que te conectas, queremos estar ahí para ayudarte a caminar en la fe. Y recuerda, Hechos para Triunfar. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Un abrazo. Gracias, pastores. Bendiciones.